Buenas tardes, alumnos. En la clase de ayer estuvimos analizando la forma en que los animales resuelven sus problemas básicos dependiendo del medio ambiente en el que se desarrollan. Hoy vamos a dar continuidad discutiendo inicialmente de qué manera intercambian gases, sobre todo de qué manera incorporan el oxígeno, que es uno de los nutrientes principales que tienen los animales. Al igual que otros nutrientes, existen dos gases muy importantes en la vida de los animales. Uno lo es el oxígeno como un nutriente y el otro el dióxido de carbono como un desecho, muy necesarios para intercambiar con el medio ambiente, desde luego. Es por eso que vamos a analizar a continuación cómo se produce este intercambio de gases y las estructuras desarrolladas por los animales en diferentes hábitats para poder obtenerlo del medio ambiente y poder eliminarlo como desechos de su metabolito. Las estructuras y órganos desarrolladas por los animales para poder obtener el oxígeno del medio ambiente se conocen con el nombre de sistema respiratorio. El intercambio gaseoso en los animales se conoce con el nombre de respiración fisiológica. Hay que diferenciarlo de la respiración celular, puesto que la respiración fisiológica es un proceso mediante el cual el organismo animal incorpora oxígeno y elimina dióxido de carbono de su interior, mientras que la respiración celular se refiere al conjunto de reacciones metabólicas en el cual se utilizan oxígeno para producir energía en el interior de la célula. La respiración fisiológica se produce mediante una superficie respiratoria húmeda en la que se disuelven los gases y representa una interfase entre el interior del organismo y el medio ambiente. Esa interfase tiene que estar húmeda, tiene que ser permeable a los gases, es decir, los gases deben difundir de manera simple, sin gastos de energía, de acuerdo a su concentración, y por el exterior, estar abierto hacia el medio ambiente, limitar hacia el medio ambiente, y por el interior es necesario que esta superficie respiratoria esté íntimamente vinculada a la forma que tenga el organismo o haya desarrollado el organismo, la modalidad que haya desarrollado para que pueda vehiculizar todos este oxígeno tomado del medio ambiente para todo el organismo en sí y llevar ese oxígeno a cada célula que lo constituye. Es por eso que en general este sistema de vehiculización de fluidos en el interior, conocido como sistema circulatorio, está en íntima relación con el sistema respiratorio y es capaz de llevar estos gases y traer los gases de desecho hacia cada una de las células del organismo. Los animales pequeños pueden difundir los gases directamente a través de su superficie corporal, es decir, que la superficie respiratoria forma parte de la superficie del organismo, mientras que los animales más grandes la difusión se produce a través de estructuras especializadas, como por ejemplo tráqueas en los insectos, branquias en los peces, pulmones en los mamíferos. Por ejemplo, los animales más simples como las esponjas y la hidra de agua no presentan órganos especializados y la respiración se produce directamente entre las células y el agua que representa el medio ambiente que las rodea. En ese caso, la superficie respiratoria está representada por la membrana plasmática. Los gusanos planos y los anélidos, un poco más complejos, por supuesto, animales un poco más complejos, emplean su propia superficie corporal como superficie de intercambio gasoso. En este caso, la superficie respiratoria es el tegumento y desde luego tiene que estar permanentemente húmedo para que eso sea posible.
En animales más complejos como en un insecto, o bien los artrópodos en general, la superficie respiratoria está representada por una red de tubos que recorren el interior del organismo y están vinculados al medio ambiente a través de pequeños orificios conocidos con el nombre de espiráculos que se abren hacia el exterior. El oxígeno ingresa mezclado en el aire a través de las tráqueas y difunde hacia todo el interior del organismo. Eh, si uno analiza el interior de un artrópodo va a encontrar que las tráqueas se van ramificando intensamente con un calibre cada vez más pequeño para que el oxígeno llegue hacia los lugares eh, más recónditos del interior del organismo y a su vez está en íntimo contacto con los fluidos que bañan todo el interior del animal. Esto desde luego posibilita el intercambio gaseoso desde las tráqueas hacia las células que se encuentran formando el organismo. En los peces, por ejemplo, los órganos especializados para el intercambio gaseoso están constituidos por lo que se denomina branquias. Las branquias tienen una relación muy íntima con capilares del sistema circulatorio, a través de los cuales fluye el agua que ingresa por la boca y sale a través de estas branquias, promoviendo así la proximidad entre el sistema circulatorio que va a vehiculizar el oxígeno que ingresa en el animalito y el agua que lo contiene disuelto en su interior. Para hacer más eficiente este intercambio es que existe entre la dirección que toma el agua a medida que el animal va nadando, es decir, la dirección del ingreso de agua y salida de agua a través de las branquias, ocurre de manera en contracorriente al fluido, a las, al sentido de fluido de la sangre a través de los capilares que constituyen las branquias. Esto aumenta la eficiencia de absorción de oxígeno y así también el intercambio del dióxido de carbono para ser eliminado hacia el medio ambiente. A diferencia de los sistemas constituidos por tráqueas que se ramifican en todo el cuerpo, por ejemplo los insectos, los pulmones en un vertebrado se limitan a una sola ubicación. Como la superficie respiratoria del pulmón no está en contacto directo con otras partes del cuerpo, las distancias que existen entre las células que no están próximas a los pulmones tienen que ser vinculadas con ellos con un sistema conocido con el nombre de circulatorio, capaz de llevar y traer fluidos para que puedan eliminar los desechos de dióxido de carbono y poder captar el oxígeno y llevarlo hacia las células. Un ejemplo de estas estructuras desarrolladas ocurre en los vertebrados superiores como el hombre o como las aves, y también, por ejemplo, en anfibios, donde los pulmones no son lo suficientemente grandes y tienen que ser complementados para el intercambio gaseoso a través de la piel. En los mamíferos, el sistema respiratorio eh, está, es capaz de provocar el intercambio gaseoso eh, desde el aire que ingresa por la cavidad nasal y luego por la faringe y se desplaza por la laringe hasta la tráquea y los bronquios y por último hacia los bronquiolos que terminan en alvéolos como la estructura que contiene la superficie respiratoria propiamente dicha. Estos alvéolos están formados por un epitelio húmedo y bastante delgado que está
anatómicamente en contacto íntimo con los capilares del sistema circulatorio. Ramas de arterias como la pulmonar transportan sangre con baja concentración de oxígeno hacia los alvéolos. Las ramas de la vena pulmonar transportan sangre rica en oxígeno desde los alvéolos hacia el corazón. En las imágenes de la derecha pueden verse en micrografías electrónicas cómo es la estructura propiamente dicha del alvéolo como la unidad respiratoria básica en los pulmones de un mamífero. Podemos apreciar el íntimo contacto entre los capilares del sistema circulatorio y este epitelio alveolar. Tengamos en cuenta que la sangre que proviene del resto del cuerpo y va hacia el pulmón trae grandes cantidades de dióxido de carbono que son intercambiados por difusión hacia los espacios del interior del alvéolo y simultáneamente desde los alvéolos que están en contacto con el medio ambiente a través de los bronquios es tomado el oxígeno que difunde espontáneamente hacia el interior del sistema circulatorio, es decir, hacia los capilares, para luego ser llevado a todas las células para la respiración celular. En los animales pequeños, la difusión de los nutrientes desde el medio ambiente hacia el interior y a su vez la eliminación de desechos se produce directamente por la superficie que constituye el animal o bien a través de las membranas plasmáticas cuando los animales son simples. Sin embargo, esto no representa una solución para los animales de mayor porte, de mayor tamaño y con más número de células, sobre todo cuando los nutrientes tienen que viajar distancias considerables para poder llegar a las células que forman el animal. Por ejemplo, para el movimiento de la glucosa desde el aparato digestivo y el oxígeno desde los pulmones hacia el cerebro de un mamífero o hacia un músculo de la pierna de alguna de las extremidades, por ejemplo de un mamífero, la difusión directa no soluciona para que puedan los nutrientes llegar. Entonces, a largas distancias, esta difusión de manera simple y espontánea es prácticamente ineficiente. Por lo tanto, es necesario solucionar este problema y esto se hace a través de un sistema capaz de vehiculizar a distancia todos estos nutrientes. Además, el transporte tiene que ser suficientemente rápido para que este sistema circulatorio o las estructuras desarrolladas al efecto puedan tanto llevar los nutrientes del sistema digestivo como así también llevar el oxígeno y poder tenerlo disponible o ponerlo disponible en las proximidades de las células para que los fluidos intersticiales para que puedan difundir hacia el interior celular y ser utilizados simultáneamente en los procesos metabólicos que requiere la célula. Analicemos esto entonces en diferentes animales que han colonizado hábitats distintos. Las células de todos los organismos, desde luego, y es la base de toda la necesidad en el desarrollo de estructuras diferentes, necesitan el aporte continuo de nutrientes y la eliminación de los desechos tóxicos, como venimos repitiendo en toda la clase. Los organismos pluricelulares simples entonces intercambian con el medio en forma directa las moléculas necesarias y los desechos, como ocurre en la hidra de agua dulce. Mientras que los más complejos necesitan, como mencioné hace un instante, un sistema o una forma de llevar estos nutrientes a cada célula y transportar desde ella los desechos producidos para mantener el equilibrio interno. Es así que surgen diferentes estructuras capaces de constituir un verdadero sistema circulatorio que vehiculice
los nutrientes y elimine los desechos. Este sistema circulatorio está constituido por un fluido en el cual se encuentran disueltos los materiales que deben ser transportados. Estos fluidos, por ejemplo, constituyen la hemolinfa en insectos o bien la sangre de los vertebrados. Su función es el transporte de nutrientes y los desechos celulares, además los gases respiratorios, en invertebrados y en algunos invertebrados, y transportan además hormonas, componentes del mecanismo de coagulación del sistema inmune y otros elementos necesarios para mantener la homeostasis del organismo. Otro elemento importante es una red de tubos conductores por el cual se va a conducir el fluido, conocidos con el nombre de arterias, venas y capilares. El elemento fundamental para que pueda haber para que pueda fluir los líquidos a través de este sistema circulatorio lo constituye una bomba que permite mantener el movimiento de este fluido a través de la red de tubos. Esa bomba es conocida con el nombre de corazón. Basado en la presencia de tubos en forma continua o discontinua, un sistema circulatorio puede clasificarse como sistema circulatorio sellado, propio de los anélidos y los vertebrados, o circulación abierta, sistema circulatorio abierto, propio de los artrópodos y los moluscos. En el caso del sistema circulatorio abierto, una red de túbulos dorsales que se abren con ramificaciones laterales forman o constituyen la estructura principal del sistema circulatorio de los artrópodos, por ejemplo. En ellos hay una porción que contiene características contráctiles en este tubo que oficia las veces de corazón, impulsando de manera antero-posterior los fluidos que bañan el interior del organismo. En los artrópodos, este fluido es conocido con el nombre de hemolinfa y baña todo el interior del animal, vehiculizando, por supuesto, los nutrientes y los gases. En la circulación sellada, como los anélidos y los vertebrados, los tubos que constituyen el sistema circulatorio tienen continuidad y en alguna porción, en alguna parte de esta red se encuentra el órgano conocido como corazón, el cual actúa como una bomba con diferentes cavidades dependiendo de las especies que impulsan de manera secuencial la sangre oxigenada y la sangre rica en dióxido de carbono por las estructuras necesarias para realizar el intercambio gaseoso. El sistema circulatorio sellado posee algunas ventajas respecto al abierto. La sangre que circula en él puede hacerlo con mayor velocidad que en los líquidos intersticiales y además es posible llevar un mayor volumen de gases y nutrientes. Otra de las grandes ventajas es que la sangre retorna al corazón y más rápidamente es direccionada hacia los órganos de intercambio gaseoso como pulmones o piel. Debido a la resistencia variable que tienen los tubos sanguíneos, el sistema puede orientar el flujo de sangre a un sector preferencial del organismo. Por último, los elementos celulares y las grandes moléculas se mantienen siempre en el espacio intravascular, ayudando al transporte de hormonas y nutrientes a todo el espacio intracelular. Las adaptaciones que presentan diferentes animales de acuerdo a los hábitats donde se han desarrollado se reflejan obviamente también en su sistema circulatorio. Los peces, por ejemplo, contienen solamente dos cavidades en el interior del corazón. Poseen una aurícula y un ventrículo. El corazón recibe la sangre
del cuerpo que desemboca en la aurícula, es decir, la sangre que ha recorrido todo el cuerpo y es rica en dióxido de carbono, llega hasta la aurícula, que es una de las cavidades, y luego pasa al ventrículo. ¿M? Y el ventrículo, a través de esta cavidad, hace posible que al contraerse se impulse la sangre hacia las branquias, que es el lugar donde se va a producir el intercambio gaseoso. En los anfibios y reptiles ocurre algo bastante diferente. Estos animalitos tienen dos cavidades denominadas aurículas y una tercera cavidad denominada ventrículo. La sangre oxigenada y carbooxigenada pueden mezclarse y bombear la sangre carbooxigenada hacia los pulmones y el resto del cuerpo. Por último, los mamíferos muestran una organización más compleja, constituida por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. La sangre carbooxigenada, es decir, la sangre que retorna después de haber recogido todo el dióxido de carbono de las células, es impulsada por las cavidades de la derecha del corazón hacia el pulmón, desde el cual la sangre oxigenada sale hasta llegar a la parte izquierda del corazón, que luego impulsa esta sangre rica en oxígeno después de haber intercambiado y haber tomado el oxígeno desde el pulmón, la impulsa hacia todo el resto del cuerpo. Una vez que la sangre llega a todas las células y el dióxido de carbono es incorporada a ella, retorna hacia la parte izquierda del corazón para reiniciar el ciclo bombeando este fluido hacia los órganos donde se produce el intercambio gaseoso. En los animales superiores, los mamíferos superiores, el sistema circulatorio sanguíneo no es el único que se encuentra en el organismo. Existe otro sistema circulatorio denominado linfático, que está formado por un sistema de vasos y ganglios. Este sistema tiene la función de recolectar las moléculas de los fluidos intersticiales, es decir, que está en contacto directo con los fluidos intersticiales, y lo transporta directamente y desemboca directamente al sistema circulatorio, llevando todas estas moléculas desde luego y vertiéndolas en el sistema circulatorio sanguíneo. Además, participa activamente en los procesos de defensa del organismo, siendo en ese caso los ganglios el microambiente especializado donde se producen reales interacciones entre antígenos y anticuerpos. Veamos entonces cómo se distribuye este sistema linfático en el interior de un mamífero como es el hombre. Como mencionamos anteriormente, el líquido intersticial que baña los tejidos, así como también glóbulos blancos que se encuentran en él, entran y salen de manera continua de los capilares linfáticos. El líquido dentro de los capilares linfáticos se denomina linfa y fluye a través de los vasos por todo el organismo. Cada tanto, o en determinados sectores, existen estas estructuras conocidas con el nombre de ganglios linfáticos, donde realmente el sistema inmunológico celebra grandes batallas para mantener la defensa del organismo. Esto ocurre de manera muy activa sobre todos los microorganismos o partículas extrañas que pueden ingresar a la linfa y circulan a través del sistema linfático, y al llegar a los ganglios, tanto macrófagos o linfocitos llevan realmente en esos lugares un microambiente donde celebran grandes batallas del sistema inmunológico tratando de eliminar estas células o moléculas extrañas. Por último, podemos ver en la imagen los lugares próximos a los hombros en el humano, donde el sistema linfático
se inserta o se vincula con el sistema circulatorio volcando sus fluidos hacia él. Como han podido apreciar hasta ahora, realmente es necesario eh, una integración importante o una coordinación importante para que tanto el sistema digestivo capaz de captar nutrientes o el respiratorio que capta gases se vinculen tanto al circulatorio como al excretor para poder realizar todo un circuito de transporte de nutrientes hacia las células y eliminación de desechos, que obviamente tienen que estar finamente coordinados para que esto ocurra de manera fisiológica y se mantenga el equilibrio interno del organismo. Todo esto ocurre a través de los sistemas de integración y control. Los animales tienen dos sistemas de regulación y control. El sistema nervioso, que transmite señales eléctricas y rápidas mediante células conocidas como neuronas, que producen pequeñas moléculas denominadas neurotransmisores capaces de establecer verdaderas conexiones en todo el organismo. Por otro lado, el sistema endocrino, formado por células secretoras de hormonas, coordinan respuestas lentas y de acción prolongada. Ambos sistemas integran y coordinan las funciones que capacitan a un animal para regular su medio interno y para reaccionar ante el ambiente externo. Sin lugar a dudas, la función de ambos, sistema nervioso y sistema endocrino, es realmente muy importante en el interior del organismo, estableciendo comunicación entre las células y a su vez respuesta a través de señales químicas. Imaginen ustedes entonces que estos dos sistemas son los que mantienen la coordinación entre el sostén y movimiento, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema reproductor, el sistema excretor, todo esto vinculado y ligado a través del sistema circulatorio, que es donde el sistema endocrino puede volcar estas pequeñas moléculas denominadas hormonas que provocan efectos a distancia en diferentes células y tejidos que componen los sistemas que forman parte, los sistemas de órganos que forman parte de un organismo. El sistema nervioso, como mencionamos someramente hace un instante, está constituido principalmente por células conocidas con el nombre de neuronas. Una neurona es una célula que contiene una forma o presenta una forma eh, similar a una estrella con una proyección eh, extensa conocida con el nombre de axón, capaz de desarrollar terminales altamente especializadas para interactuar con otras neuronas o con otro tipo de células dentro del organismo. Esta interacción se produce a través de la secreción de pequeñas moléculas denominadas neurotransmisores que toman contacto con receptores en la superficie de las células donde las neuronas van a actuar. Los neurotransmisores son pequeñas biomoléculas que se liberan en las regiones denominadas de sinapsis para proyectar el impulso nervioso. El impulso nervioso no es otra cosa que un impulso de naturaleza electroquímica con mecanismos bastante simples de transporte de iones de manera secuencial que hace posible la propagación de una señal eléctrica a lo largo del axón, hasta llegar desde luego a la célula blanco, donde se van a liberar, van a tomar contacto con receptores a la superficie de estas células blanco y estos receptores, al unirse con el neurotransmisor, van a provocar señales que se internalizan en la célula blanco, provocando efectos diversos en dichas células. En general, para que
el sistema nervioso actúe a través de sus neuronas, es necesario la proximidad anatómica entre dos células. Una situación diferente se observa en el otro sistema de control, que es el endocrino. En este caso, el efecto se logra conseguir a distancia sin la necesidad de la presencia eh, anatómica de una célula próxima a otra. En el patrón básico de funcionamiento del sistema endocrino existe una molécula denominada hormona. Una hormona es una sustancia química, una molécula química producida por un órgano o parte de él o un grupo de células cuya función es la de regular la actividad de un tejido determinado a distancia. Las hormonas pueden producirse o secretarse en una célula, ingresar al sistema circulatorio, ser transportadas por él y luego volcarse en los líquidos intersticiales para que tomen contacto con otra célula denominada célula blanco y unirse a receptores de superficie o moléculas en el interior de la célula capaces de provocar efectos en el interior de las mismas. Entonces, tenemos dos elementos o dos células principalmente dentro del sistema endocrino. La célula secretora, que es la que produce la hormona, y la célula blanco, que es la célula en las cuales va a provocar efectos la hormona cuando se una a ella. En otro diseño, hay hormonas que no necesitan viajar por el torrente sanguíneo, o sea que no se incorporan en el sistema circulatorio, sino que son capaces de provocar efectos en células próximas a la célula secretora. En este caso, las hormonas actúan localmente con dos tipos conocidos de regulación, de modalidades de regulación. Una se denomina autócrina, que es justamente cuando la misma célula que produce, es decir, la célula secretora, produce una hormona que va a actuar sobre receptores que posee ella misma a nivel de la superficie. Mientras que otro tipo de acción o de regulación en la cual se involucra el sistema endocrino se conoce con el nombre de parácrina. Este tipo de regulación ocurre entre una célula secretora y células blanco que se encuentran muy próximas a ella. En el ejemplo de la derecha podemos ver este tipo de regulación y claramente la diferencia entre una célula blanco y una célula que no posee receptores para la hormona, sobre la cual no actúan, y esto le da justamente la esencia de la selectividad de la acción de las hormonas sobre determinados tejidos y en otros no. La unión de una hormona a un receptor inicia en el interior de una célula blanco un proceso de transducción de señales. Dependiendo de la hormona y la célula diana, pueden provocarse diferentes respuestas en el interior de la célula. En las imágenes de la derecha, en esta diapositiva, encontramos dos ejemplos claros de la estrategia empleada por una hormona para actuar en el interior de la célula. Puede ocurrir que la hormona se una a un receptor en la membrana plasmática, o puede suceder que la hormona tiene la posibilidad de atravesar la membrana plasmática, unirse a un receptor dentro del núcleo de la célula y así provocar su efecto. En ambos casos, la forma que tiene de actuar una hormona es uniéndose, ya sea por una molécula intermediaria o en forma directa, al sitio promotor de un gen para producir la expresión del mismo, que significa
que se exprese un gen. Pues bien, esto significa que al expresarse pueden sintetizar ARN mensajero y ese ARN mensajero llegar hasta el citoplasma para sintetizar en definitiva una proteína capaz de provocar un efecto dentro de la célula o bien transportarse hacia el exterior de la misma para producir un efecto dentro del organismo. Para finalizar, en la siguiente diapositiva podemos tomar una dimensión de la complejidad de la regulación de un sistema, de un organismo, del medio interno de un organismo, a manos del sistema nervioso y el sistema endocrino. Podemos ver que la conexión con nuestro medio ambiente ocurre a través de los órganos de los sentidos que nos permiten captar sonido, olfato, poder percibir el gusto, el tacto, tener una sensación respecto a la temperatura o bien percibir la luz. Esto genera a través de los órganos de los sentidos señales nerviosas que directamente impactan en diferentes áreas de nuestro encéfalo, en nuestro cerebro, el cual hace posible el estímulo de neuronas específicas, las cuales pueden interactuar con el hipotálamo liberando a su vez neurotransmisores. En el hipotálamo, desde luego que hay neuronas capaces de sensar a su vez o de captar los estímulos internos del organismo, como por ejemplo cambios osmóticos, cambios de temperatura o por supuesto también señales químicas en el interior, cambios bioquímicos en el interior que van a influir de una manera selectiva para que el hipotálamo pueda actuar sobre la hipófisis. La hipófisis es una glándula capaz de secretar varias hormonas que van a tener acción en diferentes órganos, capaces a su vez de sintetizar hormonas eh, por sí mismo y generar diferentes efectos en el organismo. Es muy interesante ver y es notable ver cómo las hormonas producidas por estos diferentes órganos, como por ejemplo la tiroides, la corteza suprarrenal o las mismas gónadas del sistema reproductor, producen a su vez otras sustancias u otras hormonas que puedan ser sensadas por el hipotálamo y por la hipófisis y a su vez cerrar un círculo eh, de retroacción negativa en este caso, o por lo menos censar la dosis que se encuentra circulando en el organismo para continuar estimulando la producción de hormonas o bien inhibirlas porque es innecesario. Como ustedes pueden ver, los mecanismos de control son muy complejos y a su vez tan finamente diseñados que hacen posible la mantención del el equilibrio interno del organismo para poder continuar y poder subsistir ante los ambientes cambiantes de nuestro planeta. Como se puede ver de las últimas clases, eh, hemos intentado brindarles un panorama íntegro de las diferentes formas que tienen los organismos vivos, tanto vegetales como animales, para tratar de sobrevivir hasta llegar a alcanzar etapas reproductivas y mantener la permanencia de la especie en nuestro planeta. Cada especie y cada organismo vivo trata de solucionar de forma diferente necesidades básicas y comunes para todos. Como ustedes han podido apreciar y hemos sido bastante reiterativos para marcar la necesidad que tienen las células, estudiando principalmente en las clases vinculadas a la biología celular, la manera en que las células se reproducen, la manera en que producen energía y también la manera en que mantienen sus procesos metabólicos internos para manifestar la vida. Un organismo pluricelular no es otra cosa que una proyección de las necesidades celulares,
y las estrategias que definen para poder cubrir esas necesidades de las células son muy variadas y dependientes del ambiente donde habitan. En las siguientes clases, queda una por delante, vamos a tratar de mostrarles de qué manera un organismo o las especies se desenvuelven en el medio ambiente y mantienen el equilibrio dentro de un ecosistema. Es importante tener en cuenta algunos aspectos que van a ser útiles para su vida profesional, que están vinculados a las interacciones tróficas entre organismos y cómo el medio ambiente influye sobre la fisiología del organismo y la forma en que cada uno de los seres vivos trata de sobrevivir ante el medio ambiente cambiante e influyente hasta poder alcanzar las etapas reproductivas para poder dejar descendencia. Hasta la próxima clase.